esto, porque obviamente estamos viviendo una crisis social y en ese marco el Hogar de Cristo está realizando los llamados círculos territoriales, un proceso de diálogo ciudadano para conocer las inquietudes, también las urgencias de los chilenos más vulnerables. Gracias a estos encuentros se espera generar nuevas propuestas en materias sociales. Vamos a profundizar en esta iniciativa junto a Paulo Eguenao, él es director social del Hogar de Cristo. Muchísimas gracias, Paulo, por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días, Carla, ¿cómo estás? A ver, cuéntame un poco de qué se trata esta iniciativa. Entiendo, tú me decías que ya ayer comenzaron y que ya para el 15 deberían empezar a consolidar información. ¿Cómo funciona? Efectivamente. Bueno, esta es una metodología que nos va a permitir preguntarle a las personas con un foco desde el Hogar de Cristo, la Fundación Techo y el Fondo Esperanza de las personas más pobres, independiente de que esta es una plataforma que nosotros vamos a disponibilizar para las organizaciones de la sociedad civil y para cualquier otra organización autoconvocada, junta de vecinos, club deportivo, con el propósito de tener una metodología que permita obtener de manera transparente información fidedigna y poder incorporarla al análisis que tenemos que hacer en Chile y las autoridades respecto de qué es lo que los distintos ciudadanos y ciudadanas a lo largo del país van viendo como fundamental y prioritario. Lo importante es que estos son grupos relativamente pequeños, metodológicamente es muy importante. Las asambleas masivas de 100 personas, donde un grupo minoritario es el que lidera fundamentalmente el discurso, tienden a tener mucho cuestionamiento respecto de la validez de la información que finalmente se puede obtener de ellas. Hay grupos que son mucho más ruidosos, digamos, que van monopolizando las demandas o las ideas. Y eso ocurre en todas las asambleas. Si nos acordamos de la época universitaria, en cualquier contexto, tú te das cuenta que hay gente que tiende a tomar el liderazgo y otras personas que tienden a inhibirse, a quedarse un poquito fuera y a restar sus opiniones, y evidentemente eso es muy poco democrático y participativo. Me parece súper interesante el punto, porque tiene que ver también con cómo le damos representación a la mayor cantidad de personas, no solo las que se atreven a hablar de sus demandas, sino también las que por alguna razón están más silenciosas, pero que también tienen demandas, seguramente. ¿Cuál es la metodología? Tú me dices, son grupos pequeños, esos grupos se les ponen temas sobre los que tienen que hablar, se hacen preguntas abiertas, tienen que completar una encuesta. ¿Cómo funciona? Es una metodología que dura aproximadamente 2 horas. Ya. Es liderado por 2 personas, ojalá uno como parte miembro de la comunidad de las personas que van a ser, se va a generar el diálogo, la conversación, el cabildo, y una persona que ayuda en la coordinación. Consta de 4 momentos. El primer momento surge la siguiente pregunta: ¿cómo me siento con lo que estamos viviendo como país? Y eso es tremendamente importante. Conversábamos antes de empezar que es fundamental tomar el tono emocional en que Chile está hoy día. Parte importante de lo que nosotros logremos hacer, los diálogos que logremos establecer, las conversaciones, el bajar el tono de la descalificación, de la violencia, pasa parte muy importante por reconocer el estado emocional en que estamos. Y estamos en un estado emocional muy diverso. Lo que esta metodología te va a permitir es, dado que va a trabajar de manera ordenada con determinados grupos de personas, por ejemplo, personas en situación de calle. Es una pregunta, Carla, fundamental. Bueno, son las personas que precisamente no son convocadas por los mecanismos tradicionales para dar su opinión, que por lo general también son vistas como no convocables, o que su opinión, estamos hablando de personas en situación de calle, estamos hablando de adultos mayores con niveles de dependencia. ¿No? Se cree que no tienen ni opinión ni información para opinar. Sin duda alguna. Si yo te digo, vamos a generar estos tipos de círculos con personas con discapacidad mental que trabajan, que asisten a nuestros programas de la Fundación Rostros Nuevos. Un elemento fundamental. Dice, ¿pero por qué? Yo me acuerdo en la época, en el gobierno de Bachelet, cuando se hizo todo el tema de los cabildos, nosotros hicimos un trabajo muy importante con personas con discapacidad mental, personas en situación de calle, y hubo algunas voces que se levantaron cuestionando cómo es posible que el Hogar de Cristo haga semejante absurdo de ir a preguntarle a personas respecto de sus emociones, miradas, vivencias, expectativas, anhelos, respecto de qué tipo de país queremos. Bueno, hoy día nos encontramos en una situación similar y lo que hay que hacer acá es tener una actitud muy propositiva.
nosotros como sociedad, las organizaciones de la sociedad civil, en este caso Techo, el Hogar de Cristo, el Fondo Esperanza, vamos allí donde las personas se encuentran para que las personas tengan el derecho, ejerzan el derecho a ser escuchados. Tal como yo puedo ser escuchado, puedes ser escuchada tú. Por lo tanto, es una metodología muy propositiva que puede ser usada en distintos ámbitos. La primera pregunta, entonces, a grupos a lo largo de todo el país, adultos mayores, campamentos, personas en situación de calle, personas privadas de libertad, Carla. También hay gente, a ver, pero ¿cómo le van a preguntar a las personas privadas de libertad? ¿Cuáles son sus necesidades, sus miradas? ¿Por qué creen que estamos en lo que estamos? Bueno, todos somos ciudadanos y tenemos derecho a ser escuchados. Esa primera consulta, la primera pregunta, va a permitirnos saber cuál es la diferencia entre hombres y mujeres, personas de distintas edades, en distintos territorios del país. El estado emocional de Santiago es distinto al estado emocional de Chiloé. Es distinto al estado emocional de Iquique, rural versus urbano, adultos mayores versus jóvenes. Nos va a permitir ir abriendo este suerte como de mundo que nosotros vemos muy homogéneo. La ciudadanía hoy día está enojada. Hay gente que está triste, que está muy afectada, está muy dolida. Hay gente que está muy atemorizada. Hay personas que están muy esperanzadas, que están optimistas, y que tienden a ver este fenómeno como un proceso donde finalmente los temas de violencia, condenables por todos, van a ir desapareciendo y lo que va a quedar va a ser muy bueno para el país. Hay personas que tienen mucho temor y que dicen aquí, nada bueno va a salir de esto. Es muy importante tener esa información, poder abrirla con esta metodología sistemática. En segundo lugar, una vez hecho eso, vamos a la consulta respecto de las causas. ¿Cuáles son las causas que provocaron la actual crisis? Para esto hay una metodología de priorización. Espérame, ¿y ustedes dan alternativas o estas son preguntas abiertas? No se dan alternativas. Ya. No se dan. Abiertas. Sí damos alternativas en la consulta, en la pregunta número 1, donde brindamos la posibilidad de estas emociones que están más o menos estandarizadas, ¿cierto? Alegría, amor, rechazo, rabia, miedo, sorpresa, esperanza, frustración, tristeza. Y vamos a priorizar y las personas van a poder inclusive optar en más de una. Yeah. Yo he estado en estos distintos días con varias emociones mezcladas en mí. Hay momentos que todos, Pablo. ¿Cierto? Con una esencial esperanza y expectativa positiva. Aquí Chile tiene que usar esta coyuntura para transformarse en un país más justo. Y yo estoy convencido que tenemos las competencias, la capacidad, la inteligencia para hacerlo. Pero es al mismo tiempo mucha tristeza porque han pasado hechos muy lamentables, ¿cierto? Ha habido violación de derechos humanos, ha habido actos delictuales muy condenables que han entristecido la vida de mucha gente. También momentos de temor, ¿cierto? En que parece que se nos van de las manos estas cosas. Entonces, una vez hecho eso, les vamos a consultar cuáles son las causas. Y ahí viene toda una metodología de levantamiento y de priorización que va a estar disponible, yo creo que a partir de mañana, en círculosterritoriales.cl, donde las personas van a poder utilizar esta metodología y van a poder también inscribirse en la plataforma para poder ir haciendo un análisis de los datos. Y eso también vamos a saber, bueno, cuáles son las prioridades de las mujeres que fueron encuestadas versus los hombres. ¿Cuál es la diferencia de las prioridades, de las causas? ¿Por qué nos pasó lo que nos pasó? Oye, Paulo, tú decías, al igual que la vez anterior cuando el gobierno de Michelle Bachelet se convocó a estos cabildos, estos encuentros ciudadanos, nosotros ya habíamos hecho un proceso como este. ¿Cómo fue la experiencia en esa oportunidad? Pese a todas estas críticas de por qué le van a ir a preguntar a la gente que está más al margen de la sociedad. Para nosotros fue una experiencia extraordinariamente buena. ¿Y hubo interés de participar? Positiva, absoluta. ¿Y qué recogieron ahí? No solo interés, sino que una suerte de sorpresa. Fíjate que en la encuesta que se han hecho sobre personas en situación de calle, respecto de cuáles son sus prioridades, una de las primeras que surge junto con el tema de seguridad es reconocimiento. Reconocimiento, quiero que me vean como un ciudadano más. ¿Y la sorpresa es, me siento sorprendido de que me pidan mi opinión? Que me pregunten. Qué honor. Es un honor. Si no es un honor, es un derecho. Pero qué honor que me vengan a preguntar a mí. Mucha gente... ¿Por qué nos preguntan a nosotros? Una concepción de que somos los desechables, los no considerados, los con fisuras morales, las personas que no tienen derechos, los que no tienen nada que aportar. ¿Qué puede aportar un grupo de personas en situación de calle? Si sabemos que son drogadictos, delincuentes, vagos, flojos, y viene, ¿cierto?, todo el prejuicio
que hemos construido y que se ha reforzado, ¿cierto? ¿Y ese prejuicio se despeja cuando tú ves la participación? ¿Qué viste o qué vieron en el momento de pedir la opinión, de escuchar? Ese prejuicio se despeja, primero que nada, construyendo vínculos, y por eso nosotros, respecto al voluntariado en el Hogar de Cristo, hablamos de experiencias transformadoras y no invitamos a la gente a hacer un voluntariado para colaborar con la vida de otro, sino tener una vivencia que se transforma en un encuentro que me modifica también mi propia vida. ¿Y qué es lo que escuchamos? Planteamientos tan lúcidos como los que puede tener cualquier ciudadano, una mirada crítica con un nivel de objetividad como cualquiera, pero también aspectos puntuales y temas que son propios de la vivencia de determinados seres humanos en ciertos contextos en su vida. Vivir en calle uno no puede tener una aproximación intelectual a lo que significa vivir en calle. Uno puede tener una aproximación empática, uno puede tratar de decir cómo debiera ser. Hay personas que han pasado noches en calle, hay rutas de calle, hay voluntarios, hay organizaciones de la sociedad civil que trabajan todos los días en eso. Sin embargo, la vivencia real, sin la fantasía de que ya voy a estar un día en la noche, voy a pasar harto frío, voy a estar ahí, voy a tener una... Pero finalmente sé que voy a volver a mi casa, me voy a duchar, ducha caliente, voy a abrir el refrigerador, voy a comer una comida caliente, me voy a tomar un café, me voy a meter a mi cama, cuidado, protegido, tibio, con una sensación de confort que es esta necesidad fundamental de bienestar. Todas esas preguntas, en segundo lugar, como te planteaba, van respecto de, bueno, ¿cuáles son las causas? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué nos pasó? Y nos vamos a encontrar con una riqueza enorme. En tercer lugar viene la pregunta de decir, bueno, ¿cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son las demandas? ¿Cuáles son las exigencias? Desde ti, tu mamá con niños pequeños, tu abuela con nietos, tu mujer que no tuvo hijos y te dedicaste a una vida profesional, yo, adulto mayor, en una residencia porque tengo ciertos niveles de dependencia, o yo, una persona que finalmente encontró en el consumo problemático de alcohol y otras drogas algunas formas de solucionar una historia de vida de trauma y dificultades. Levantemos información y abrámosla. Aquí no es un grupo homogéneo que demanda las mismas cosas. Hay ciertos elementos que son comunes a todos, pero también hay una diversidad y una variabilidad extraordinaria. Y finalmente, el cuarto momento, que es tremendamente importante, es, bueno, ¿con qué estás dispuesta a colocarte tú, Carla? ¿Cómo vas a colaborar? ¿Cuál es tu disposición? ¿Cuál es tu voluntad? Es un tema, vas a tener una actitud a lo mejor distinta, me dispongo a escuchar de manera menos sesgada, cerrada, prejuiciada al otro, para poder llegar a construir un proceso que nos haga o nos dé la oportunidad de tener un país mejor. Y esto a través de una plataforma donde con el teléfono celular se va cargando la información y vamos a poder procesar muy rápidamente esta información y ojalá de aquí al 15 al 20 de este mes nos podamos juntar nuevamente para darte algunos resultados. Sí, pues para ir y a final de diciembre podamos tener una cantidad importante de personas que hayan participado, que por lo general miran. ¿Esto ustedes quieren terminar consolidándolo en propuestas? Sin duda alguna. La idea es, a través de todo este proceso de sistematización, que esa sistematización sean los temas que van a insumar la toma de decisiones, la reflexión de los gobiernos y del mundo político y de todos los que finalmente tienen que ponerse de acuerdo formalmente en cuáles son los pasos prioritarios que tenemos que dar, qué es lo que más le interesa a la gente. Y no es la gente, las mujeres, los hombres, los niños, los jóvenes, la gente los con viejos, toda su diversidad. con toda su diversidad, que evidentemente tenemos matices que son extraordinariamente importantes de revelar, mostrar, pero por sobre todo dar la oportunidad a personas que se sientan atrás a mirar cómo pasan estas cosas, ¿cierto? En un silencio absoluto, sin la posibilidad de participar, opinar, y creemos que como son las personas que probablemente más sufren, no probablemente, son las que más sufren, les cuesta más. Las consecuencias de todo este tipo de inestabilidad económica, administrativa, emocional del país golpea más duramente su vida. Ya vemos qué es lo que pasa cuando la movilización se jode. ¿Dónde se jode más la vida? En los lugares más pobres. Bueno, son los que debieran tener una voz fundamental y garantizar de que tengan la posibilidad de expresar. Bien, pues una súper buena iniciativa en el marco de muchas otras además que se están sucediendo, de estas especies como de cabildos autoconvocados, de al final instancias de diálogos, de escucharnos mucho más, de representar además a gente que muchas veces se queda al margen, y yo creo que tienes toda la razón
Me parece fundamental ahí el rol del Hogar de Cristo. Así que lo vamos a hacer con una buena metodología. Eso, nos vamos a quedar pendientes a las conclusiones. Lo vamos a ir compartiendo datos con ustedes. Que aporten a esta gran discusión nacional también. Así que, Paulo, bueno, comprometidos entonces para volver a hablar de esto más adelante. Mucho éxito en el proceso. Muchas gracias. Que les vaya muy bien.